El amanecer de los colosos. Prepárate para un viaje extraordinario hacia un mundo perdido en el tiempo. Nos transportaremos a la era en que los dinosaurios no solo caminaban, sino que gobernaban la Tierra. Cada capítulo te sumergirá en un espectáculo de vida salvaje, rivalidades colosales y adaptaciones sorprendentes que dieron forma a uno de los reinados más largos y asombrosos en la historia del planeta. ¿Listo para vivir esta épica prehistórica como si estuvieras allí? Empecemos. El suelo temblaba bajo el peso de gigantescos volcanes en erupción. Ríos de lava iluminaban el cielo, pintando las nubes con tonos anaranjados y rojizos, mientras los continentes recién formados chocaban y se desgarraban. La Tierra estaba viva, una criatura en constante transformación, preparándose para recibir a sus nuevos dominadores. Era el período Triásico, un mundo donde la supervivencia no era una opción, sino una necesidad. La atmósfera estaba cargada de dióxido de carbono, y los días eran abrasadoramente calurosos. Sin embargo, entre la desolación y el caos, pequeñas criaturas emergían de las sombras. Eran los primeros dinosaurios, seres tímidos que apenas destacaban en un paisaje dominado por otros reptiles mucho más grandes y feroces. Bajo la sombra de un bosque primitivo, un Herrerasaurus acechaba. Con poco más de 3 metros de largo, este carnívoro ágil y veloz era un maestro del sigilo. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. Su presa, un pequeño reptil llamado Hiperodapedon, que mordisqueaba raíces desprevenido. En un abrir y cerrar de ojos, el Herrerasaurus se lanzó hacia adelante, sus afilados dientes clavándose en su víctima. Este breve y feroz encuentro marcaba el inicio de un reinado que cambiaría el curso de la historia. Mientras tanto, los cielos no estaban vacíos. Pequeños reptiles alados, los precursores de los pterosaurios, planeaban entre los acantilados volcánicos. Aunque no eran dinosaurios propiamente dichos, compartían el escenario con estos primeros exploradores del Triásico. En los ríos cercanos, cocodrilos primitivos se deslizaban sigilosamente, esperando su oportunidad de cazar. Cada día era una batalla por la supremacía. Las criaturas competían por recursos limitados, pero los dinosaurios tenían algo especial, la capacidad de adaptarse rápidamente. Sus esqueletos livianos y pulmones eficientes les permitían moverse con agilidad y sobrevivir a los cambios extremos del ambiente. El escenario estaba listo, y los actores principales comenzaban a tomar sus lugares. Los dinosaurios, aunque aún pequeños y pocos en número, estaban destinados a convertirse en los gigantes de la Tierra. En este primer acto, su reinado apenas estaba comenzando, pero el rugido de los colosos ya se escuchaba en la distancia. A medida que el Triásico avanzaba, los dinosaurios comenzaban a expandirse más allá de sus pequeños refugios. Aunque aún no eran los gigantes que dominarían los periodos posteriores, estas primeras especies empezaban a demostrar su capacidad para adaptarse y conquistar nuevos territorios. El sol brillaba intensamente sobre una vasta llanura bordeada por ríos de aguas turbias. Un grupo de Coelophysis, pequeños dinosaurios carnívoros de apenas 2 metros de largo, se desplazaba en manada. Sus cuerpos esbeltos y sus largas colas les permitían moverse con rapidez, acechando cualquier cosa que se moviera. Las mandíbulas de un Coelophysis se cerraron con un chasquido seco sobre un insecto gigante, mientras otros miembros de la manada exploraban el área en busca de presas más grandes. Cerca de ellos, los primeros dinosaurios herbívoros también comenzaban a dejar su huella. Un Plateosaurus, con su cuello largo y cuerpo robusto, arrancaba helechos de un bosque cercano. Con sus casi 10 metros de largo, este herbívoro pacífico parecía imponente en comparación con los pequeños Coelophysis, pero la constante amenaza de depredadores lo mantenía alerta. Su cola poderosa barría el suelo, levantando polvo en el aire, una advertencia para cualquier intruso. En las charcas de agua estancada, otros desafíos se gestaban. Cocodrilos primitivos acechaban a los incautos que se acercaban a beber. Los dinosaurios pequeños, más ágiles y precavidos, aprendieron a evitar estos peligros al moverse en grupos, comunicándose con chillidos agudos y gestos rápidos. Pero no todo era competencia. En este ecosistema naciente, una delicada red de relaciones comenzaba a formarse.
Los dinosaurios carnívoros mantenían controladas las poblaciones de otras criaturas, mientras los herbívoros dispersaban semillas y ayudaban a moldear el paisaje. Las plantas también evolucionaban, desarrollando estructuras más resistentes para sobrevivir al apetito voraz de estos nuevos gigantes en miniatura. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y púrpura, un joven Coelophysis miraba hacia las sombras del bosque. Algo grande se movía entre los árboles. Aún no era el tiempo de los verdaderos titanes, pero el mundo estaba cambiando rápidamente, y aquellos pequeños dinosaurios pronto enfrentarían desafíos que los obligarían a adaptarse o desaparecer. El reinado de los pequeños titanes marcaba el preludio de una era de dominio absoluto. Por ahora, eran sobrevivientes astutos en un mundo brutal, pero su historia apenas comenzaba. Los días del Triásico llegaban a su fin, y con ellos, un cambio titánico se gestaba. El paisaje de la Tierra estaba en constante transformación. Enormes erupciones volcánicas lanzaban ríos de lava y densas nubes de ceniza, oscureciendo los cielos durante meses. Los continentes, antes unidos en un supercontinente llamado Pangea, comenzaban a fracturarse lentamente. Esta agitación planetaria provocaba extinciones masivas, pero también ofrecía oportunidades para aquellos lo suficientemente fuertes o astutos como para sobrevivir. En medio de esta transición, los dinosaurios comenzaron a tomar el centro del escenario. Ya no eran simples sobrevivientes, ahora se perfilaban como los futuros dominadores de la Tierra. En un valle verde y salpicado de lagunas, un rugido profundo y estruendoso resonó por primera vez. Era el llamado de un Cryolophosaurus, un dinosaurio carnívoro que empezaba a reclamar su territorio. Con casi 7 metros de largo, el Cryolophosaurus era un depredador formidable, y su cresta única sobre la cabeza, similar a una ola congelada, le daba una apariencia imponente. Este rugido no era solo un grito de caza, sino una declaración de poder, un aviso para cualquier competidor que osara desafiarlo. A su alrededor, los ecosistemas florecían con vida. Herbívoros como el Masospondylus vagaban por las praderas, pastando entre cicadáceas y helechos, mientras los depredadores acechaban desde las sombras. En los cielos, los primeros pterosaurios, como el Dimorphodon, planeaban con destreza, sus alas membranosas cortando el aire. Estos pioneros del vuelo se convirtieron en una amenaza para las crías de dinosaurios terrestres, pero también en una fuente constante de fascinación para quienes presenciaban su dominio de las alturas. Sin embargo, no todo era tranquilidad. El mundo seguía siendo un lugar peligroso. En un lago cercano, un grupo de Plateosaurus bebía agua bajo la luz del atardecer. De repente, un Cryolophosaurus emergió de los matorrales, su cuerpo musculoso impulsándose con rapidez hacia su presa más cercana. El grito de advertencia de un Plateosaurus resonó por el valle, pero era demasiado tarde. Con una fuerza brutal, el depredador derribó a su víctima, su mandíbula cerrándose con un chasquido aterrador. Esta escena, salvaje y visceral, se repetiría innumerables veces en los millones de años siguientes. Cada rugido marcaba el ascenso de los dinosaurios como los verdaderos gobernantes de la Tierra. Su adaptabilidad, su fuerza y su ferocidad aseguraban que su reinado apenas comenzaba. Al caer la noche, el valle volvió a quedar en silencio, excepto por el lejano eco del primer rugido. Era un preludio de lo que vendría, un mundo moldeado por estos colosos, en el que cada enfrentamiento y cada rugido definirían el destino de la Tierra. El Jurásico había llegado, y con él, una explosión de vida y rivalidades. La Tierra, ahora dividida en vastos continentes y mares interiores, era un mosaico de ecosistemas únicos. Los dinosaurios, que habían comenzado como pequeños competidores, ahora dominaban cada rincón del planeta, pero su supremacía no estaba garantizada. El mundo seguía siendo un lugar implacable, donde solo los más fuertes y astutos podían prosperar. El sol brillaba intensamente sobre una llanura cubierta de helechos y palmas primitivas. Un grupo de Stegosaurus avanzaba lentamente, sus colas rematadas con púas oscilando como un metrónomo. Estos herbívoros, con sus placas dorsales que se alzaban como un estandarte, se habían convertido en un símbolo de resistencia. Sus cuerpos masivos y su armamento natural los protegían de muchos depredadores, pero no de todos. Desde un afloramiento rocoso cercano, un Allosaurus acechaba.
Con más de 10 metros de largo, este depredador era un maestro de la emboscada. Sus ojos escudriñaban la manada, buscando a un joven o herido Stegosaurus que pudiera separarse. La estrategia era clara: atacar rápido y letalmente antes de que la manada pudiera reaccionar. El ataque fue repentino. El Allosaurus se lanzó cuesta abajo con un rugido ensordecedor, aterrorizando a los Stegosaurus. Los herbívoros comenzaron a dispersarse en un caos de movimiento, pero uno, más joven y menos experimentado, quedó rezagado. El Allosaurus lo persiguió, sus garras desgarrando el suelo a cada zancada. Pero el joven Stegosaurus no estaba indefenso. Con un giro brusco, levantó su cola y lanzó un golpe directo. Las púas impactaron contra el costado del depredador, arrancándole un rugido de dolor. Herido pero no derrotado, el Allosaurus retrocedió, dejando a la manada en paz, al menos por ahora. En los cielos, pterosaurios como el Pterodactylus planeaban sobre el valle, mientras en los ríos, cocodrilos primitivos acechaban a cualquier criatura que se acercara demasiado al agua. Los océanos, por su parte, estaban poblados por monstruos como el Liopleurodon, un depredador marino de mandíbulas capaces de partir huesos con facilidad. La lucha por la supervivencia no conocía fronteras, se libraba en tierra, aire y agua. A pesar de los constantes enfrentamientos, los dinosaurios comenzaban a desarrollar estrategias más sofisticadas. Los herbívoros como el Diplodocus vivían en grandes grupos, utilizando el tamaño y el número como defensa. Los carnívoros aprendieron a cazar en manada, aumentando sus probabilidades de éxito. Estas tácticas, nacidas de la necesidad, transformaron a los dinosaurios en las criaturas más exitosas de su tiempo. Con cada amanecer, nuevas rivalidades y alianzas surgían en este mundo salvaje. Pero una cosa era clara: solo aquellos que podían adaptarse a la feroz batalla por la supervivencia encontrarían su lugar en la historia. La tierra era un lienzo de colores vibrantes. Selvas exuberantes, planicies interminables y costas brumosas formaban un mundo lleno de posibilidades. Los dinosaurios, ahora diversos y adaptados, no solo sobrevivían, prosperaban. Pero detrás de esta aparente estabilidad, una fuerza invisible trabajaba constantemente: la evolución. En un rincón aislado de un continente recién formado, un grupo de Brachiosaurus se alimentaba de las copas de los árboles más altos. Con sus colosales cuellos extendidos hacia el cielo, arrancaban ramas llenas de hojas, triturándolas lentamente con sus dientes planos. Estos gigantes no tenían rival en tamaño, pero su gran estatura requería un sistema respiratorio eficiente, y así, sus cuerpos desarrollaron una anatomía única, con pulmones que les permitían respirar mejor en las alturas. Mientras tanto, en las sombras de la selva, los carnívoros seguían perfeccionando su arte de cazar. Un joven Ceratosaurus, con su distintiva cresta sobre el hocico, practicaba acechando pequeños mamíferos que emergían de sus madrigueras al anochecer. Sus movimientos eran lentos y calculados, cada paso un ensayo de lo que, algún día, sería un ataque mortal. El canto de la evolución no solo moldeaba cuerpos, sino comportamientos. En los cielos, los Pteranodon, con sus alas extendidas como velas, surcaban las corrientes de aire, planeando kilómetros sin esfuerzo. Estas criaturas aladas ya no solo dependían de su tamaño o fuerza, sino de su capacidad para utilizar el viento y ahorrar energía. En los ríos, los Spinosaurus se transformaban en cazadores anfibios. Sus cuerpos se adaptaban a la vida acuática, con patas traseras fuertes para nadar y dientes afilados para capturar peces. Estas especializaciones les daban una ventaja sobre otros depredadores, permitiéndoles dominar un ecosistema único. Pero quizás el cambio más fascinante estaba ocurriendo en los pequeños dinosaurios emplumados. Entre los arbustos, un grupo de Archaeopteryx daba saltos torpes, batiendo sus alas cubiertas de plumas primitivas. Aunque aún no eran voladores expertos, su habilidad para planear brevemente entre ramas les otorgaba un escape rápido de los depredadores terrestres. Sus plumas no solo los ayudaban a escapar, sino que también los mantenían calientes durante las noches frías, mostrando cómo la evolución jugaba con nuevas herramientas. Cada rincón del planeta estaba lleno de innovación. Las especies que no podían seguir el ritmo de los cambios desaparecían, pero las que adaptaban sus cuerpos y estrategias florecían.
Los dinosaurios no solo eran los dueños del mundo, eran los protagonistas de un espectáculo evolutivo en constante cambio. El canto de la evolución no era solo una melodía de adaptación, sino una sinfonía que anunciaba el dominio absoluto de los dinosaurios sobre la Tierra. Cada día traía una nueva nota, un nuevo paso hacia la perfección que definiría su reinado por millones de años más. El Jurásico Medio marcó el surgimiento de los verdaderos titanes. La Tierra era un vasto paraíso, con continentes cubiertos de vegetación densa y un clima cálido que favorecía el crecimiento de gigantes. En este escenario, los dinosaurios herbívoros alcanzaron tamaños colosales, mientras los depredadores se adaptaron para enfrentar a estas montañas vivientes. En las vastas llanuras, un grupo de Diplodocus marchaba en fila, sus largas colas ondeando como látigos en el aire. Estos herbívoros, con cuerpos que podían superar los 25 metros de largo, eran los arquitectos del paisaje. Mientras se alimentaban de helechos y coníferas, sus movimientos arrasaban con la vegetación, creando claros que permitían la entrada de luz y el crecimiento de nuevas plantas. Cada paso resonaba en la tierra, un recordatorio de su dominio absoluto. No muy lejos, el rey del Jurásico observaba desde un afloramiento rocoso. El Allosaurus, con su mandíbula llena de dientes afilados y su cuerpo musculoso, se preparaba para atacar. Este depredador había desarrollado una táctica letal, cazar en grupos pequeños para derribar a los herbívoros más jóvenes o vulnerables. Desde su posición elevada, un líder de la manada identificó a un Diplodocus joven que se había rezagado del grupo principal. El ataque fue rápido y coordinado. 3 Allosaurus corrieron hacia su presa, rodeándola por los flancos. El joven Diplodocus, asustado, agitó su cola en un intento desesperado por defenderse. Aunque su fuerza era considerable, no era rival para los depredadores. En cuestión de minutos, los Allosaurus lograron derribarlo, su triunfo marcado por rugidos que resonaron en todo el valle. Mientras los carnívoros celebraban su éxito, la vida continuaba en otros rincones del mundo. En los bosques cercanos, pequeños dinosaurios como el Compsognathus cazaban insectos y pequeños mamíferos entre las raíces de los árboles. Estos diminutos cazadores eran rápidos y ágiles, adaptándose perfectamente a los nichos que los gigantes dejaban vacíos. Por encima de todo, los cielos se llenaron de nuevas formas de vida. Los Pterodactylus, con sus alas extendidas como velas de un barco, dominaban el aire, mientras las crías de dinosaurios herbívoros miraban con fascinación y cautela. Estos reptiles voladores, aunque no eran dinosaurios propiamente dichos, compartían su éxito y evolucionaban junto a ellos. El auge de los gigantes marcaba el apogeo de una era. La Tierra estaba gobernada por criaturas que parecían imposibles, seres que desafiaban las leyes del tamaño y la fuerza. Pero detrás de esta aparente estabilidad, los desafíos seguían creciendo. Las tierras cambiaban, los climas fluctuaban, y la competencia nunca cesaba. En el horizonte, el rugido de un Brachiosaurus resonó, profundo y poderoso, como un eco de la grandeza de estos tiempos. Los gigantes habían alcanzado su esplendor, pero la historia de los dinosaurios aún tenía muchos capítulos por escribir. Mientras los gigantes dominaban las llanuras y los bosques del Jurásico, otros dinosaurios se especializaban en habilidades más discretas pero igualmente letales. En las sombras de las selvas, los cazadores más astutos evolucionaban para prosperar en un mundo donde la velocidad y la inteligencia eran tan importantes como la fuerza bruta. La escena se desarrolla en un denso bosque donde la luz del sol apenas se filtra entre las copas de los árboles. Una manada de ornitolestes, pequeños carnívoros ágiles, se movía silenciosamente entre los helechos. Con sus garras curvas y su afilada visión, estos cazadores habían perfeccionado la emboscada como su principal estrategia. Un joven Driosaurus, herbívoro de tamaño medio, se encontraba distraído alimentándose de hojas tiernas. Sus grandes ojos estaban alerta, pero no detectó el peligro que acechaba desde las sombras. Los ornitolestes avanzaron como un equipo coordinado. Uno de ellos emitió un chillido agudo, una señal para que la manada se lanzara al ataque. En cuestión de segundos, el bosque estalló en caos. El Driosaurus corrió con toda su velocidad, zigzagueando entre los árboles, pero los ornitolestes eran más rápidos y organizados. Lo rodearon, cortándole las posibles rutas de escape.
Uno de los cazadores saltó hacia su cuello, derribándolo en un movimiento preciso. El resto de la manada llegó para rematar la cacería, asegurándose de que su presa no tuviera oportunidad de escapar. No lejos de allí, un grupo de velociraptor patrullaba una región más abierta del bosque. Estos cazadores, aunque pequeños en comparación con otros dinosaurios carnívoros, compensaban su tamaño con una inteligencia excepcional. Sus garras curvas y su aguda percepción les permitían cazar presas más grandes que ellos, y lo hacían con una precisión que rayaba en la perfección. Los velociraptor trabajaban en silencio, comunicándose con gestos sutiles y sonidos breves. Cuando detectaron un protoceratops joven cerca de un arroyo, se deslizaron hacia él como sombras, esperando el momento perfecto para atacar. La emboscada fue breve pero efectiva, y el pequeño herbívoro no tuvo oportunidad de reaccionar. En estos ecosistemas, la cooperación y la estrategia marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que los dinosaurios cazadores evolucionaban, sus técnicas se volvieron más sofisticadas, llevando la competencia a nuevos niveles. Ya no se trataba solo de fuerza, sino de astucia, velocidad y trabajo en equipo. Por encima de todo, el balance en la cadena alimenticia se mantenía. Los cazadores no solo amenazaban a los herbívoros, sino que ayudaban a controlar sus poblaciones, evitando que el ecosistema colapsara. Aunque brutal, esta dinámica era esencial para la supervivencia de todos. Cuando la noche cayó sobre el bosque, los rugidos de los cazadores resonaron en la distancia, mezclándose con los susurros del viento y el crujir de las hojas. En las sombras, estos depredadores seguían patrullando, sus ojos brillando en la penumbra como guardianes silenciosos de un mundo en constante movimiento. En las vastas llanuras abiertas del Jurásico tardío, donde el viento acariciaba las cimas de los helechos y palmas primitivas, los titanes de la tierra vivían sus días en una aparente calma. Pero esta tranquilidad era solo la fachada de un mundo lleno de tensiones y desafíos. Los grandes herbívoros, ahora más numerosos y diversos que nunca, se encontraban en una constante lucha por alimento, espacio y seguridad. En el centro de la escena, una manada de Brachiosaurus avanzaba con movimientos lentos y majestuosos. Sus largos cuellos se alzaban hacia las copas de los árboles más altos, arrancando ramas que ningún otro dinosaurio podía alcanzar. Cada paso resonaba profundamente en la tierra, como si anunciaran su supremacía con cada movimiento. Cerca de ellos, un grupo de Diplodocus pastaba más abajo, alimentándose de la vegetación que quedaba a su alcance. El equilibrio entre estos gigantes se mantenía gracias a la abundancia de recursos. Pero la temporada seca había llegado, y con ella, una creciente escasez de agua y comida. La competencia entre las manadas se intensificó. Cerca de una laguna menguante, dos líderes de manadas rivales se encontraron frente a frente. Un Brachiosaurus adulto, con cicatrices en su piel como testigos de batallas pasadas, levantó su cuello en un gesto de desafío hacia un Apatosaurus igualmente formidable. El enfrentamiento era inevitable. Ambos titanes se acercaron lentamente, sus colosales cuerpos tensándose como arcos. De repente, el Apatosaurus agitó su enorme cola como un látigo, creando un estruendo que resonó en toda la llanura. El Brachiosaurus, aunque más alto, respondió con un movimiento defensivo, empujando con su cuello en un intento por desviar a su oponente. La lucha fue un espectáculo de fuerza bruta. Los demás miembros de ambas manadas se retiraron, observando desde una distancia segura. Los choques de los cuerpos resonaban como truenos, y el polvo se levantaba en espirales alrededor de los combatientes. Finalmente, el Apatosaurus, agotado, retrocedió, dejando la laguna bajo el control del Brachiosaurus. Mientras los herbívoros luchaban entre ellos, los depredadores observaban desde lejos, esperando el momento oportuno para atacar. Un grupo de Allosaurus acechaba a los Diplodocus, concentrándose en los individuos más jóvenes y débiles. Estos carnívoros eran expertos en cazar en manada, utilizando estrategias que combinaban velocidad y fuerza. Al caer la tarde, la llanura quedó en silencio, excepto por los sonidos lejanos de los titanes pastando y el ocasional rugido de los depredadores. La danza de los titanes no era solo una lucha por la supervivencia, era un testimonio del equilibrio precario de la naturaleza. Cada enfrentamiento, cada movimiento y cada decisión afectaban el delicado tejido de la vida en este mundo antiguo.
En el horizonte, el sol se hundió detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de rojo y dorado. Bajo su luz moribunda, los dinosaurios continuaron su danza, una coreografía dictada por la necesidad, el instinto y la grandeza de una era en la que los gigantes reinaban. La Tierra, vastamente dominada por los dinosaurios, no se mantenía inmutable. Los años pasaban, las estaciones cambiaban, y con ellas, las reglas del juego. Aunque el reinado de los dinosaurios parecía interminable, el planeta, en su naturaleza impredecible, estaba a punto de desatar un rugido que alteraría la historia de la vida para siempre. En un desierto emergente, una grieta profunda se extendía por el suelo, como una herida recién abierta en la tierra. Esta grieta, aunque no era más que una pequeña fisura en el vasto paisaje, representaba el comienzo de algo mucho más grande. La actividad volcánica había comenzado a aumentar en los rincones más remotos del planeta. En el corazón de las montañas, el magma comenzaba a moverse, preparando el terreno para la erupción de supervolcanes que podrían alterar el clima global. Mientras tanto, en los vastos bosques y llanuras, las criaturas seguían sus vidas, ajenas a lo que se avecinaba. Un Allosaurus de mirada feroz patrullaba la orilla de un río, observando a los Camptosaurus que pastaban cerca. Con sus ojos fijos en la presa, se preparaba para atacar, pero en el instante menos esperado, un estruendo profundo sacudió el aire. Un rugido retumbó en el horizonte, seguido de un fuerte temblor que hizo que la tierra se agrietara bajo los pies de los dinosaurios. Los árboles se balancearon violentamente, y el suelo crujió como si fuera a partirse en dos. Los Allosaurus cesaron su acecho, y los Camptosaurus comenzaron a correr, aterrados. Era una señal que ninguno de los habitantes de la Tierra había presenciado jamás. Lejos de allí, en las vastas llanuras, los Brachiosaurus alzaron sus cuellos al cielo, como si pudieran predecir lo que venía. La Tierra siguió temblando durante horas, y el clima comenzó a cambiar. Los vientos se intensificaron, soplando de manera errática. La temperatura se volvió impredecible, olas de calor alternaban con fríos repentinos. El cielo se oscureció, cubriéndose de nubes densas que bloqueaban el sol. Este era solo el comienzo. La erupción de los volcanes comenzó a alterar el ciclo del agua. Ríos y lagos, que antes ofrecían vida, comenzaron a desbordarse, inundando regiones enteras. Los herbívoros que dependían de las plantas se vieron obligados a adaptarse rápidamente a los cambios. El Diplodocus, acostumbrado a alimentarse de los árboles más altos, ahora se veía obligado a buscar comida en zonas que antes estaban más allá de su alcance. Mientras tanto, los depredadores, siempre atentos a los cambios en su entorno, comenzaron a moverse hacia nuevas áreas, donde las presas eran más abundantes. Los Velociraptor, siempre estratégicos, empezaron a cazar en nuevas formaciones. Los Allosaurus se unieron en grupos más grandes, cazando en manada, ya que el hambre se hacía más intensa debido a la escasez de presas fácilmente accesibles. La Tierra estaba cambiando, y con ella, el destino de los dinosaurios. El rugido del cambio no solo alteraba el clima y el paisaje, también desataba una lucha interna por la supervivencia que sería más feroz que cualquier enfrentamiento anterior. Los dinosaurios, tan grandes y poderosos, ahora tenían que enfrentarse a un enemigo invisible, el planeta mismo. En el aire, las nubes se oscurecían, presagiando lo que se venía. La supervivencia de los más fuertes, los más astutos, los más adaptables, se pondría a prueba como nunca antes. El rugido del cambio había comenzado, y con él, la historia de los dinosaurios tomaba un giro incierto. El rugido del cambio no fue solo un estruendo en el suelo, fue el preludio de un periodo en el que el mundo de los dinosaurios comenzaría a desmoronarse, lento pero irremediablemente. La era de la oscuridad estaba a punto de comenzar. El cielo, antes brillante y claro, ahora estaba cubierto por una espesa capa de cenizas volcánicas. Las erupciones fueron tan intensas que la atmósfera se llenó de partículas que bloqueaban la luz del sol. La Tierra se sumió en un crepúsculo permanente. Las temperaturas cayeron drásticamente, y lo que antes era un mundo cálido y vibrante se transformó en un lugar sombrío y helado. Los herbívoros, acostumbrados a la abundancia de vegetación, se encontraron rápidamente en apuros.
La comida comenzó a escasear, y las grandes manadas de Brachiosaurus y Diplodocus se dispersaron en busca de pastos que ya no existían. Los depredadores, en su afán por adaptarse, también se vieron obligados a cambiar. Los Allosaurus, acostumbrados a cazar a los grandes herbívoros, se vieron reducidos en número. Las presas se hicieron más escasas, y los dinosaurios carnívoros más pequeños, como los Velociraptor, tuvieron que adaptarse a nuevas estrategias de caza, moviéndose más rápido y siendo más astutos que nunca. La competencia entre depredadores aumentó, y las batallas por el control de los recursos se volvieron más intensas. Mientras tanto, los pequeños dinosaurios que hasta ahora habían pasado desapercibidos empezaron a tomar ventaja. Protoceratops, Hypsilopodon y otras especies diminutas se escondían en las sombras, adaptándose mejor a la oscuridad que sus colosos compañeros. A medida que los ecosistemas cambiaban, estas criaturas comenzaron a prosperar en los espacios más pequeños y alejados, donde la competencia por el alimento no era tan feroz. El clima, además de frío y oscuro, se volvió cada vez más impredecible. Las lluvias eran torrenciales y, de repente, los ríos crecían desmesuradamente, inundando tierras enteras. Las erupciones volcánicas continuaron, arrojando más lava y gases venenosos al aire, creando una atmósfera casi irrespirable en ciertas regiones. El planeta, que alguna vez fue un jardín exuberante para los dinosaurios, se había convertido en un campo de batalla en el que la supervivencia parecía más incierta cada día. A medida que la oscuridad se extendía por la Tierra, los dinosaurios comenzaron a perder el control de su mundo. Los grandes saurios ya no dominaban el paisaje de la misma manera que antes, y las vastas llanuras, que alguna vez estuvieron llenas de vida, ahora parecían desoladas. Incluso los más grandes, los más poderosos, no pudieron escapar del impacto de la catástrofe. Los Brachiosaurus y Apatosaurus que se habían mostrado invencibles ahora caían de hambre o agotamiento, incapaces de encontrar suficiente alimento para sustentar sus enormes cuerpos. Sin embargo, la vida no se extinguiría tan fácilmente. Las pequeñas criaturas, los insectos, los reptiles más diminutos, encontraron formas de sobrevivir. En las profundidades del bosque, los Archaeopteryx, con sus plumas que comenzaban a acercarse más a las aves modernas, comenzaron a adaptarse a nuevas formas de vida. Algunos incluso aprendieron a refugiarse durante las horas más oscuras, sobreviviendo a las temperaturas extremas del planeta. La Tierra estaba en medio de una transformación drástica. La oscuridad que envolvía el planeta no solo oscurecía el cielo, sino también el futuro de los dinosaurios. La lucha por sobrevivir había comenzado, y la historia de estos gigantes parecía estar acercándose a su fin, pero en sus últimos momentos, los ecos de su reinado resonaban aún en las sombras. Aunque la Tierra parecía haberse rendido al caos y la penumbra, no todos los dinosaurios estaban destinados a sucumbir. Entre las sombras de la devastación, emergieron héroes inesperados, aquellos que encontraron en la adversidad una oportunidad para evolucionar y desafiar las probabilidades. La historia de estos valientes marcaría un nuevo capítulo en la lucha por la vida. En un rincón del planeta donde los árboles aún mantenían un tenue verdor, una pequeña comunidad de iguanodón había aprendido a adaptarse. Estos herbívoros medianos, con sus pulgares espinosos y su capacidad para caminar tanto en 2 como en 4 patas, se convirtieron en los maestros de la supervivencia. En lugar de depender de un tipo específico de vegetación, desarrollaron un comportamiento oportunista, alimentándose de raíces, cortezas y cualquier brote que lograran encontrar. Su organización social también evolucionó. Los iguanodón comenzaron a formar grupos más pequeños y cohesionados, lo que les permitía moverse con rapidez y protegerse mejor de los depredadores. En el centro de este grupo estaba un líder veterano, marcado por cicatrices y con un ojo opaco, prueba de los muchos enfrentamientos que había sobrevivido. Bajo su liderazgo, los iguanodón lograron encontrar un equilibrio precario en un mundo cambiante. A poca distancia, en una región pantanosa donde el agua y el barro dominaban el paisaje, los Spinosaurus aprovechaban su versatilidad. Estos gigantes semiacuáticos, con sus mandíbulas parecidas a las de un cocodrilo y sus espinas dorsales distintivas, se convirtieron en los reyes de los ríos. Mientras los recursos terrestres escaseaban,
los Spinosaurus perfeccionaron su habilidad para pescar en las aguas turbias, capturando peces gigantes y manteniéndose alejados de la competencia terrestre. Sin embargo, incluso estos colosos enfrentaron desafíos. Los ríos comenzaron a cambiar de curso debido a los movimientos tectónicos y las inundaciones. En una escena dramática, un Spinosaurus adulto luchaba por mantenerse de pie mientras una corriente lo arrastraba hacia un remolino. Su fuerza titánica le permitió salir del agua, pero la experiencia dejó claro que ni siquiera los más fuertes estaban a salvo de los caprichos de la naturaleza. Mientras tanto, en el cielo, los pterosaurios encontraron nuevas formas de adaptarse. Estos majestuosos reptiles alados, aunque no eran dinosaurios propiamente dichos, compartían el mismo mundo y luchaban por sobrevivir. Su habilidad para volar les permitió explorar vastas áreas en busca de alimento. En un acantilado que bordeaba un océano embravecido, una colonia de pteranodon se aferraba a la vida. A pesar de los vientos huracanados y las olas que golpeaban sin piedad, estos alados valientes lograban pescar peces en la superficie del agua y regresar a sus nidos con el botín. La resistencia de estas criaturas reflejaba una verdad inmutable: en la naturaleza, la adaptación era la clave para sobrevivir. Los dinosaurios y sus contemporáneos estaban siendo desafiados de formas que nunca antes habían experimentado, y solo los más ingeniosos y resistentes lograrían persistir. A medida que la tierra seguía temblando y oscureciéndose, un rayo de esperanza comenzaba a asomarse. Aunque las cenizas aún cubrían el cielo y los vientos seguían arrasando el suelo, pequeñas señales de vida emergían. Brotes verdes se abrían paso entre las grietas de la roca, y los valientes sobrevivientes encontraban maneras de coexistir en un mundo que seguía cambiando. El planeta estaba en una fase de transición. Los héroes de esta era no eran necesariamente los más grandes o los más fuertes, sino aquellos que demostraban una habilidad excepcional para adaptarse. La lucha por el dominio de la Tierra no había terminado, solo se estaba transformando en una nueva y épica batalla. Mientras los colosos luchaban por adaptarse, una nueva fuerza silenciosa comenzaba a emerger en el mundo de los dinosaurios. Eran pequeños, ágiles y extremadamente adaptables, y su ascenso marcaría un cambio profundo en el equilibrio de poder. En los rincones menos esperados del planeta, donde los gigantes apenas podían sobrevivir, los pequeños comenzaron a prosperar. En un bosque cubierto por una tenue niebla, un grupo de Compsognathus correteaba entre la vegetación baja. Estos diminutos depredadores, apenas del tamaño de un pavo moderno, eran rápidos como el rayo y cazaban en grupos coordinados. Mientras los dinosaurios más grandes enfrentaban la escasez de alimentos, los Compsognathus sacaban ventaja de su tamaño, alimentándose de insectos, pequeños reptiles y cualquier cosa que pudieran atrapar. En una escena emocionante, un grupo de ellos rodeó a una presa mucho más grande, un Hypsilopodon herido que había quedado rezagado de su grupo. Los Compsognathus atacaron en una danza precisa, saltando hacia la presa y retrocediendo antes de que pudiera defenderse. En cuestión de minutos, la pequeña manada había asegurado su comida del día. Mientras tanto, otras especies pequeñas también encontraban maneras de sobresalir. Los Troodon, con su inteligencia superior y su aguda visión nocturna, comenzaron a dominar la noche. En las horas más oscuras, estos astutos depredadores cazaban silenciosamente, utilizando su ingenio para emboscar a presas desprevenidas. Sus ojos brillaban con un destello inquietante en la penumbra, y su capacidad para planificar los hacía prácticamente imparables en un mundo donde la estrategia se había vuelto tan importante como la fuerza bruta. El cambio no solo se daba entre los depredadores. Pequeños herbívoros como los Leaellinasaura, que vivían en las regiones polares donde la oscuridad podía durar meses, encontraron formas de resistir el frío extremo. Sus cuerpos se cubrieron de una capa de plumas para conservar el calor, y sus grandes ojos les permitieron encontrar alimento incluso en las condiciones más difíciles. En sus refugios subterráneos, estas criaturas resistían, asegurándose de que la vida continuara a pesar de los desafíos. Mientras estos pequeños dinosaurios se adaptaban y prosperaban, los gigantes no podían ignorar su presencia. En una escena cargada de tensión, un Allosaurus hambriento se topó con una manada de Troodon mientras intentaba cazar un Camptosaurus joven. En lugar de huir, los Troodon rodearon al colosal depredador, distrayéndolo con ataques rápidos y coordinados.
Aunque no eran lo suficientemente fuertes como para matarlo, lograron forzarlo a retirarse, salvando tanto su propia manada como al Camptosaurus. Los pequeños, una vez considerados insignificantes, ahora jugaban un papel crucial en el nuevo orden del mundo. Su capacidad para adaptarse rápidamente, utilizar recursos limitados y trabajar en grupo les daba una ventaja que incluso los más grandes y fuertes no podían ignorar. En los cielos, los Archaeopteryx, precursores de las aves modernas, demostraron otra forma de adaptabilidad. Sus plumas no solo los ayudaban a volar, sino que también les proporcionaban calor y camuflaje. Mientras las cenizas seguían flotando en el aire, estas criaturas aladas encontraron refugio en los árboles y acantilados, cazando insectos y pequeñas presas que otros habían pasado por alto. La rebelión de los pequeños no era una guerra abierta contra los gigantes, sino una prueba de que en el mundo cambiante de los dinosaurios, la clave de la supervivencia no estaba en el tamaño ni en la fuerza, sino en la capacidad de adaptarse. La Tierra, aunque envuelta en oscuridad, comenzaba a ser testigo de un nuevo tipo de reinado, uno construido sobre la resiliencia, la astucia y la colaboración. El planeta seguía rugiendo, transformándose bajo la presión de fuerzas incontrolables. La oscuridad persistía, pero la vida no se detenía. Los ecos de supervivencia resonaban en cada rincón de la Tierra, desde los cielos cubiertos de cenizas hasta las profundidades de los pantanos y las montañas volcánicas. Este capítulo de la historia de los dinosaurios estaba marcado por un constante juego de resistencia y reinvención. En una vasta llanura ahora desolada, un pequeño grupo de Stegosaurus buscaba desesperadamente alimento. Estos gigantes, con sus placas dorsales y colas armadas, dependían de una dieta de plantas bajas que ya casi no existían. Sin embargo, su instinto los llevó a moverse hacia terrenos más altos, donde las esporádicas lluvias habían permitido que algunos helechos sobrevivieran. A medida que ascendían por una colina, se enfrentaban a un nuevo desafío, una manada de Ceratosaurus que patrullaba la zona. Estos depredadores, aunque no tan grandes como otros carnívoros, habían aprendido a cazar en equipo para maximizar sus oportunidades en un entorno cada vez más hostil. La confrontación entre los Stegosaurus y los Ceratosaurus fue un espectáculo impresionante, una danza de fuerza y astucia. El líder de los Stegosaurus, un macho robusto con placas marcadas por cicatrices, giró su cola con precisión mortal, manteniendo a raya a los Ceratosaurus. Los depredadores intentaban atacar desde distintos ángulos, pero el grupo de herbívoros se protegía formando un círculo defensivo. Finalmente, tras un largo enfrentamiento, los Ceratosaurus decidieron retirarse, conscientes de que el riesgo era demasiado alto. Mientras tanto, en una región pantanosa, la vida acuática mostraba señales de adaptabilidad única. Los Deinosuchus, enormes reptiles similares a cocodrilos, se habían convertido en los amos de estas aguas turbulentas. Sus mandíbulas eran capaces de aplastar casi cualquier cosa que se cruzara en su camino. En una escena cargada de tensión, uno de estos gigantes acuáticos acechó a un Parasaurolophus que bebía agua en la orilla. El Deinosuchus atacó con una velocidad inesperada, emergiendo del agua y atrapando a su presa. Sin embargo, el Parasaurolophus, con su fuerza y desesperación, logró liberarse de las mandíbulas del depredador y escapar hacia los bosques cercanos. Estos encuentros reflejaban la lucha constante por el equilibrio entre depredadores y presas, una danza ancestral que ahora se veía intensificada por las condiciones extremas del planeta. En los cielos, los Quetzalcoatlus, los mayores reptiles voladores que jamás hayan existido, planeaban sobre vastas extensiones en busca de alimento. Aunque su tamaño les daba ventajas, también los hacía vulnerables a las crecientes tormentas que azotaban la atmósfera. En una ocasión, un grupo de estos colosos alados fue atrapado por una tormenta repentina. Sus alas se doblaron bajo la fuerza de los vientos, y solo unos pocos lograron aterrizar con seguridad en una meseta protegida. El eco de la supervivencia también resonaba entre los dinosaurios más pequeños y versátiles. Los Pachycephalosaurus, con sus cráneos gruesos y comportamiento agresivo, comenzaron a competir por recursos en territorios limitados. Las batallas entre machos por el control de pequeñas áreas con alimentos se volvían cada vez más comunes. En una de estas confrontaciones, dos rivales chocaron sus cabezas con tal fuerza que el sonido resonó por todo el valle,
como un tambor marcando el ritmo de una lucha que definía el futuro de su especie. La Tierra era ahora un mosaico de resistencia. En cada rincón, la vida seguía adaptándose, aprendiendo, evolucionando. Los ecos de la supervivencia no eran solo sonidos de lucha y movimiento, eran una sinfonía que anunciaba que, a pesar de las adversidades, la vida encontraría una manera de persistir. La lucha por la supervivencia no era únicamente una cuestión de fuerza o tamaño, sino de estrategia. Los depredadores que dominaban este capítulo de la historia no eran necesariamente los más grandes, sino los que habían aprendido a usar su ingenio para prosperar en un mundo en constante cambio. En las áridas planicies de lo que un día serían las tierras de Norteamérica, un grupo de velociraptor cazaba bajo la luz pálida que se filtraba entre las nubes de ceniza. Estos pequeños pero feroces carnívoros habían perfeccionado el arte de la caza en equipo. Con su agudo sentido del olfato y una coordinación impecable, podían derribar presas mucho más grandes que ellos. En una cacería particularmente memorable, la manada acechaba a un joven protoceratops que se había separado de su grupo. Los velociraptor se movían como sombras, rodeando a su presa con movimientos calculados. Cuando atacaron, lo hicieron con una precisión aterradora, saltando sobre el protoceratops desde distintos ángulos para inmovilizarlo rápidamente. Esta escena no era solo una demostración de fuerza, sino de una inteligencia depredadora que comenzaba a redefinir las reglas del juego. Más al sur, en una región donde los ríos aún corrían con agua fresca, los baryonyx dominaban los cursos fluviales. Estos dinosaurios semiacuáticos, con sus garras en forma de hoz y mandíbulas llenas de dientes, habían desarrollado un estilo de caza único, pescaban como expertos. En una escena fascinante, un baryonyx se agazapaba junto a un río, observando el movimiento de los peces bajo la superficie. Con un rápido movimiento de su garra, atrapó un pez gigante, levantándolo del agua y devorándolo en cuestión de minutos. Mientras los baryonyx se especializaban en la caza en ríos y lagos, los utahraptor, más grandes y robustos que sus primos velociraptor, gobernaban los bosques densos. Con sus garras en forma de guadaña y su habilidad para emboscar, estos depredadores se convirtieron en una amenaza para cualquier criatura que se aventurara en su territorio. En un emocionante enfrentamiento, un utahraptor se enfrentó a un iguanodón adulto. Aunque el herbívoro se defendió con sus pulgares espinosos, el utahraptor utilizó su velocidad y fuerza para infligir una herida fatal, demostrando que incluso los herbívoros mejor armados podían caer ante la estrategia de un depredador ingenioso. En los cielos, los pterosaurios más pequeños, como el Rhamphorhynchus, también mostraban signos de adaptación. Estos reptiles alados, con colas largas y dientes afilados, habían aprendido a cazar en grupos sobre lagunas y costas, donde las aguas menos profundas ofrecían mayor cantidad de peces. Su vuelo coordinado era un espectáculo en sí mismo, un recordatorio de que la colaboración podía ser tan poderosa como la fuerza. Pero no todo era caza y depredación. La competencia entre los carnívoros también se intensificaba. En una escena de alta tensión, dos Tyrannosaurus rex jóvenes se disputaban un cadáver en descomposición, gruñendo y empujándose con fuerza. Aunque compartían la misma especie, la falta de recursos los obligaba a enfrentarse incluso entre ellos. El duelo culminó con uno de ellos retirándose, herido pero vivo, mientras el otro se quedaba con el preciado botín. El auge de los depredadores ingeniosos marcaba un cambio crucial en la dinámica del mundo de los dinosaurios. Ya no era suficiente ser grande o fuerte, ahora, la inteligencia, la estrategia y la capacidad de trabajar en equipo eran igual de importantes. Este nuevo orden abría la puerta a un capítulo lleno de desafíos, pero también de oportunidades para aquellos que supieran aprovecharlas. Mientras los depredadores afinaban sus estrategias, los herbívoros no se quedaban atrás. La supervivencia de las especies más vulnerables dependía de su capacidad para adaptarse y desarrollar métodos innovadores de defensa. La lucha no era solo una batalla de fuerza física, sino una carrera evolutiva en la que cada avance podía marcar la diferencia entre la vida y la extinción. En una vasta sabana donde los rayos del sol luchaban por atravesar el velo de cenizas, una manada de triceratops se desplazaba con cautela. Estos herbívoros, conocidos por sus imponentes cuernos y su escudo óseo, habían aprendido a utilizar la cooperación como su mayor fortaleza. Cuando un grupo de Daspletosaurus intentó emboscar a la manada,
los Triceratops formaron un círculo, colocando a los más jóvenes en el centro y apuntando sus cuernos hacia los depredadores. El enfrentamiento fue intenso. Los Daspletosaurus daban vueltas alrededor del círculo, buscando un punto débil, mientras los Triceratops gruñían y pisoteaban el suelo, manteniendo su posición. Finalmente, un macho adulto cargó contra uno de los depredadores, obligándolo a retroceder. La manada, unida y estratégica, demostró que incluso los cazadores más feroces podían ser superados por la determinación y el trabajo en equipo. En los bosques más densos, los Ankylosaurus ofrecían un espectáculo diferente. Estos acorazados vivientes, con su cuerpo cubierto de placas óseas y su cola en forma de masa, eran casi impenetrables para cualquier depredador. En una escena dramática, un Tyrannosaurus Rex intentó derribar a uno de estos gigantes blindados. Sin embargo, cada mordisco rebotaba contra las placas y un golpe preciso de la cola del Ankylosaurus partió una de las costillas del Tyrannosaurus, obligándolo a retirarse. Más al norte, en las regiones montañosas, los Camarasaurus y otros saurópodos gigantes comenzaron a formar pequeños grupos defensivos, algo poco común en su comportamiento anterior. Estos colosos usaban su tamaño como su mejor arma, alineándose en filas compactas para proteger a los individuos más jóvenes y vulnerables. En una escena conmovedora, un grupo de Camarasaurus se enfrentó a una manada de Allosaurus. Aunque los depredadores atacaron con ferocidad, la unión de los saurópodos y sus colas látigo los mantuvieron a raya, demostrando que incluso los gigantes podían aprender el arte de la defensa colectiva. Mientras tanto, los herbívoros más pequeños, como los Hypsilopodon, utilizaban la velocidad y el camuflaje para sobrevivir. Estos dinosaurios ágiles corrían en zigzag para evadir a los depredadores, escondiéndose entre los helechos y la maleza cuando era necesario. Su capacidad para detectar peligro a gran distancia y reaccionar rápidamente era su mayor ventaja en un mundo lleno de amenazas. En los pantanos, los Mayasaura, conocidos como los dinosaurios buenos padres, fortalecieron sus vínculos sociales. Estas criaturas crearon nidos comunales donde cuidaban a sus crías en grupo, lo que aumentaba significativamente las posibilidades de supervivencia de los más jóvenes. Una escena destacada mostraba a varias madres trabajando juntas para ahuyentar a un grupo de Troodon que intentaba robar huevos. Los Mayasaura utilizaban su tamaño y determinación para proteger a la próxima generación, un recordatorio de que el futuro dependía de la unión. Incluso en los cielos, las defensas evolucionaron. Los Pterodaustro, con sus dientes en forma de peine, aprendieron a volar en bandadas cerradas para evitar ataques de los depredadores voladores más grandes. Estas formaciones, similares a las de las aves modernas, reducían la probabilidad de que un individuo fuera atrapado, demostrando que la colaboración no estaba limitada al suelo. El mundo de los dinosaurios estaba cambiando rápidamente. Cada especie, grande o pequeña, buscaba su lugar en un entorno donde solo los más astutos, resilientes y unidos podían prosperar. La evolución no solo creaba depredadores más ingeniosos, sino también defensores más estratégicos, tejiendo una compleja red de interacciones que mantenía el equilibrio del ecosistema. La evolución seguía su curso, y entre los actores principales de esta épica historia estaban los dinosaurios gigantes, verdaderos colosos que dominaban los paisajes más vastos de la Tierra. Cada paso que daban resonaba como un trueno, un recordatorio de que la fuerza y el tamaño seguían siendo elementos clave en el juego de la supervivencia. En las llanuras fértiles de un continente que aún se estaba formando, los Argentinosaurus, algunos de los seres más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra, avanzaban en manadas majestuosas. Estos saurópodos, que podían alcanzar los 30 metros de longitud y pesar más de 70 toneladas, eran tan colosales que pocos depredadores se atrevían a enfrentarlos. Su tamaño no solo les proporcionaba protección, sino que también les permitía alcanzar las hojas más altas de los árboles, un recurso inaccesible para otras especies. En una escena imponente, una manada de Argentinosaurus cruzaba un río ancho y caudaloso, un espectáculo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Cada paso levantaba nubes de agua que brillaban bajo los débiles rayos del sol. Aunque algunos juveniles enfrentaban dificultades, la protección de los adultos garantizaba que todos alcanzaran la otra orilla. Desde la distancia, un grupo de Giganotosaurus observaba,
conscientes de que atacar a estas montañas vivientes sería un esfuerzo casi inútil. Mientras los Argentinosaurus dominaban las tierras abiertas, los Dreadnoughtus, otra especie de saurópodos titánicos, se imponían en los bosques húmedos del hemisferio sur. Estos gigantes tenían un temperamento más defensivo y eran conocidos por usar sus colas como látigos para disuadir a cualquier amenaza. En un enfrentamiento memorable, un Dreadnoughtus macho protegió a un grupo de crías de un ataque de Carnotaurus. Con un solo movimiento de su cola, derribó a uno de los depredadores, obligando a los demás a retirarse. En las montañas, los Brachiosaurus mostraban su dominio de los terrenos elevados. Sus largos cuellos les permitían alcanzar las copas de los árboles que crecían en las pendientes, mientras sus patas robustas los mantenían estables incluso en terrenos desafiantes. En una escena que parecía sacada de un sueño, un grupo de Brachiosaurus se alzó contra el horizonte al amanecer, sus siluetas gigantescas proyectándose sobre un cielo teñido de rojo y dorado. Sin embargo, el reinado de los gigantes no estaba exento de desafíos. Las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas y los terremotos eran recordatorios constantes de que incluso los seres más grandes eran vulnerables ante el poder de la naturaleza. En un momento de alta tensión, una manada de Apatosaurus quedó atrapada en una llanura cuando un volcán cercano entró en erupción. Las cenizas y las rocas ardientes comenzaron a caer del cielo, obligándolos a correr en busca de refugio. Aunque muchos lograron escapar, algunos sucumbieron al caos, dejando atrás un espectáculo tanto trágico como grandioso. Los depredadores más grandes también se aventuraban en estas tierras dominadas por gigantes, pero lo hacían con extrema cautela. Los Spinosaurus, adaptados a la vida semiacuática, utilizaban los ríos y lagunas como su territorio. Aunque podían enfrentarse a saurópodos en los bordes de los cuerpos de agua, su dieta también incluía grandes peces, lo que les permitía diversificar sus estrategias de supervivencia. Los ecosistemas alrededor de estos colosos estaban llenos de vida. Los dinosaurios más pequeños aprovechaban las oportunidades que surgían de su presencia, desde alimentarse de los restos de vegetación dejados atrás hasta encontrar refugio bajo la sombra de sus cuerpos. En un rincón del bosque, un grupo de Compsognathus seguía de cerca a un Diplodocus, recogiendo pequeños frutos y hojas que caían al suelo con cada movimiento de su cola. El reinado de los gigantes no era solo un testimonio de su poder físico, sino también de la complejidad del mundo que los rodeaba. Cada movimiento, cada interacción, contribuía a un equilibrio delicado que mantenía a la Tierra viva y en constante transformación. Pero en este equilibrio, también se gestaban cambios que ningún dinosaurio, por grande que fuera, podría prever. En el vasto cielo prehistórico, un reino diferente florecía, dominado por criaturas aladas que desafiaban la gravedad y exploraban los límites de su mundo desde las alturas. Los pterosaurios, dueños del firmamento, no eran dinosaurios propiamente dichos, pero su conexión evolutiva y su coexistencia los convertían en actores esenciales en esta historia. Sus siluetas recortadas contra los cielos se movían con gracia, agilidad y propósito, cada uno adaptado a su entorno y su rol en el ecosistema. En los acantilados costeros de un continente primitivo, una colonia de Quetzalcoatlus, los pterosaurios más grandes que jamás existieron, gobernaba las alturas. Con una envergadura que podía superar los 12 metros, estos colosos alados eran tan imponentes como cualquier depredador terrestre. Desde sus nidos construidos en salientes inaccesibles, lanzaban vuelos majestuosos sobre las llanuras, buscando carroña o pequeños animales para alimentarse. En una escena que capturaba la esencia de su poderío, un Quetzalcoatlus descendió en picada para inspeccionar el cadáver de un joven Alamosaurus que había quedado atrás por su manada. Pero el cielo no era un reino sin competencia. Otros carroñeros, como los Pteranodon, más pequeños pero numerosos, se acercaron, dispuestos a desafiar al gigante. En un dramático enfrentamiento aéreo, los Quetzalcoatlus desplegaron su tamaño como arma, espantando a los invasores con batidas de alas que generaban potentes corrientes de aire. En los humedales, los Pterodaustro, especializados en filtrar alimentos del agua como si fueran flamencos prehistóricos, ejecutaban su peculiar danza. Estas criaturas, con dientes finos y numerosos, se agrupaban en bandadas y alzaban vuelo en sincronía, creando espectáculos visuales que rivalizaban con los que hoy producen las aves modernas.
En las montañas y los bosques, los ramporinchus, pequeños pero ágiles, cazaban insectos y peces con una precisión impresionante. Su cola terminada en un rombo actuaba como un timón, permitiéndoles maniobrar con gran habilidad entre las ramas o sobre las corrientes de los ríos. En una imagen vibrante, un grupo de ramporinchus sobrevolaba una laguna cristalina, capturando peces que relucían bajo la luz del sol, mientras un Spinosaurus los observaba desde la orilla, indiferente a sus movimientos rápidos. Sin embargo, el cielo también era escenario de peligros. Las tormentas, que se volvían cada vez más intensas en un clima inestable, representaban una amenaza constante. En una noche oscura, iluminada solo por los relámpagos, un grupo de pteranodon luchaba contra los vientos huracanados para regresar a sus nidos en los acantilados. Los chillidos de aquellos que no lograban escapar de la furia de la naturaleza se mezclaban con el rugido de la tormenta, recordando que incluso los reyes del cielo estaban a merced de las fuerzas más poderosas de la tierra. El aire, aunque vasto, no estaba libre de conflictos. Las criaturas aladas competían ferozmente por recursos y territorio, pero también colaboraban de formas inesperadas. En una laguna donde los pterodaustros se alimentaban, un grupo de pteranodon más grandes utilizaba su presencia para detectar peces que se movían en cardúmenes cercanos. Aunque no se comunicaban directamente, la interacción de sus actividades mostraba cómo diferentes especies podían coexistir y beneficiarse unas de otras. El reino del aire era tan dinámico y complejo como el de la tierra o el agua. Los pterosaurios, con su diversidad y adaptabilidad, no solo sobrevivían, sino que prosperaban en un mundo que parecía diseñado para desafiar constantemente su existencia. Mientras las eras seguían su curso, estos maestros del vuelo demostraban que el cielo también era un campo de batalla, lleno de belleza, peligro y oportunidades. Mientras los cielos y la tierra se disputaban el dominio del mundo prehistórico, en las profundidades de los océanos y ríos se gestaba un reinado igualmente formidable. Aquí, los dinosaurios daban paso a sus primos acuáticos, los ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, quienes gobernaban las aguas con una mezcla de gracia, velocidad y ferocidad. En un vasto océano interior que dividía los continentes, los mosasaurus, depredadores titánicos que podían alcanzar hasta 15 metros de longitud, patrullaban las aguas como auténticos reyes del mar. En una escena impactante, un mosasaurus emergía del agua con un rugido ahogado, atrapando con sus mandíbulas a un desafortunado pteranodon que volaba demasiado cerca de la superficie. Su poder era incuestionable, y su habilidad para nadar a gran velocidad lo hacía un cazador implacable. En las costas y estuarios, los plesiosaurus y el asmosaurus, con sus largos cuellos y cuerpos hidrodinámicos, se deslizaban entre las corrientes como sombras serpenteantes. Su método de caza era particular, utilizaban su cuello para acechar presas pequeñas y atraparlas con movimientos rápidos e impredecibles. En una imagen que parecía salida de un mito, un elasmosaurus acechaba a un cardumen de peces plateados, sus movimientos hipnóticos bajo el agua creando un espectáculo de reflejos y destellos. Más allá, en las profundidades donde la luz del sol apenas llegaba, los ictiosaurios dominaban el reino submarino. Con un cuerpo similar al de los delfines modernos y ojos enormes adaptados a la penumbra, estos nadadores eran los más veloces de su tiempo. En un momento de alta tensión, un grupo de ictiosaurios nadaba en formación para escapar de un joven mosasaurus que los perseguía incansablemente. Con movimientos coordinados, lograron confundir al depredador y desaparecer en las profundidades. Los ecosistemas acuáticos no eran solo hogar de grandes depredadores, sino también de una increíble diversidad de vida. Los arrecifes de coral, similares a los que conocemos hoy, albergaban crustáceos, peces y moluscos que creaban un espectáculo de colores bajo el agua. En una escena tranquila, un enodus, un pequeño reptil acuático con un caparazón similar al de una tortuga, se alimentaba de algas mientras un grupo de peces limpiadores nadaba a su alrededor. Sin embargo, la vida en el agua también enfrentaba desafíos formidables. Las erupciones volcánicas submarinas liberaban enormes cantidades de gases y cenizas, alterando el equilibrio químico de los océanos. En un evento catastrófico, una erupción masiva en el fondo marino provocó la muerte de miles de criaturas debido a la falta de oxígeno.
Las aguas se teñían de rojo y negro, y los cadáveres flotaban a la deriva, un recordatorio de la fragilidad incluso en los ecosistemas más vastos. Los ríos y lagos, aunque más pequeños en comparación con los océanos, también eran testigos de una rica interacción entre especies. En un lago rodeado de densos bosques, un grupo de Spinosaurus cazaba grandes peces con movimientos calculados. Su habilidad para alternar entre tierra y agua los hacía depredadores versátiles y letales, capaces de dominar ambos entornos. En este capítulo de la vida prehistórica, las aguas demostraban ser tanto un refugio como un campo de batalla. Los habitantes acuáticos, con su increíble diversidad y adaptabilidad, complementaban la narrativa de la evolución y la supervivencia en un mundo en constante cambio. Pero las aguas no eran inmunes a las fuerzas externas que comenzaban a gestarse en el planeta, señales de que el equilibrio pronto se vería alterado de formas irreversibles. El dominio acuático, aunque majestuoso, comenzaba a tambalearse bajo la presión de eventos cataclísmicos. Los mares y océanos, que durante millones de años habían sido un santuario para criaturas imponentes, se convertían ahora en escenarios de caos y transformación. La actividad volcánica aumentaba a un ritmo alarmante, liberando magma que formaba nuevas islas mientras liberaba gases tóxicos que alteraban la química de las aguas. En un evento sin precedentes, una cadena de volcanes submarinos entró en erupción casi al unísono, cubriendo kilómetros de océano con lava hirviente y provocando tsunamis colosales que azotaban las costas. En una escena estremecedora, un mosasaurus adulto luchaba contra las violentas corrientes mientras enormes olas lo arrastraban hacia arrecifes que emergían de las profundidades. Su rugido ahogado se perdía entre el estruendo de las aguas en movimiento. Las temperaturas en los océanos comenzaron a subir rápidamente, lo que afectó la vida marina en todos los niveles. Los cardúmenes de peces, que antes se movían en patrones hipnotizantes, ahora buscaban desesperadamente zonas más frías. Los corales, pilares de biodiversidad, comenzaron a blanquearse y morir, dejando atrás paisajes submarinos desolados. En un rincón menos afectado, los Elasmosaurus y Plesiosaurus intentaban mantener su dominio, pero la disminución de presas les obligaba a enfrentarse entre ellos por recursos. En un enfrentamiento dramático, dos Elasmosaurus lucharon en un estrecho paso entre islas. Sus largos cuellos se entrelazaban como serpientes mientras mordían con furia, las aguas alrededor teñidas de rojo por sus heridas. Solo uno emergió victorioso, pero incluso esa victoria era efímera en un ecosistema al borde del colapso. En las costas, los Spinosaurus, adaptados tanto a la tierra como al agua, parecían tener ventaja. En una escena épica, un Spinosaurus macho emergió de un río cargando un pez gigante en sus mandíbulas, un espectáculo que demostraba su capacidad de adaptación. Sin embargo, incluso estos depredadores enfrentaban nuevos desafíos. Las lluvias ácidas provocadas por los gases volcánicos comenzaban a caer, quemando la vegetación cercana y contaminando los cuerpos de agua que eran esenciales para su supervivencia. Más allá de la superficie, en las profundidades del océano, los ictiosaurios y otras criaturas de aguas profundas parecían resistir mejor. Sus hábitats, lejos del alcance directo de las perturbaciones de la superficie, les ofrecían un refugio temporal. Pero incluso ellos sentían los efectos del cambio. La disminución de oxígeno en las aguas profundas los obligaba a migrar hacia zonas más peligrosas, donde depredadores como los mosasaurus acechaban. En un momento de calma antes de la tormenta, un grupo de pteranodon se posaba en una isla volcánica recién formada, observando el océano con curiosidad. No sabían que esa tierra, aún humeante, sería una de las pocas que sobrevivirían al cataclismo venidero. Las aguas del mundo, que una vez ofrecieron refugio y alimento, ahora eran un campo de batalla donde solo los más fuertes o adaptables podían sobrevivir. Este era el preludio de un cambio aún mayor, un presagio de que el reinado de los dinosaurios, tanto en la tierra como en el agua, enfrentaba un final inevitable. El fin de una era. El equilibrio que los dinosaurios habían logrado durante millones de años, tan firme y perfecto como un ecosistema primitivo en auge, comenzaba a desmoronarse ante la fuerza incontrolable de la naturaleza. Los cielos, la tierra y los océanos, todos interconectados en un frágil ciclo de vida, se veían alterados por un evento de escala planetaria, un cataclismo que marcaría el final de la era de los gigantes.
La atmósfera comenzó a cargarse de partículas, polvo y gases volcánicos que oscurecieron el cielo durante semanas. El sol, antes brillante y cálido, se desvaneció tras una espesa capa de ceniza, sumiendo al planeta en un invierno volcánico sin precedentes. La temperatura global descendió abruptamente, y las especies que dependían de los cálidos climas del Mesozoico lucharon por sobrevivir. La vegetación comenzó a morir, y las hierbas que alimentaban a los herbívoros más grandes se volvieron escasas. En las llanuras que antes habían sido el hogar de los Brachiosaurus y Triceratops, ahora solo quedaban esqueletos de una vida que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Los grandes herbívoros, incapaces de encontrar suficiente alimento, comenzaron a morir en masa. Los carnívoros que dependían de ellos para alimentarse también sucumbieron al hambre, y las manadas de Tyrannosaurus rex y Allosaurus vieron cómo sus territorios se vaciaban, dejando solo el eco de sus rugidos en la desolación. En los océanos, la situación no era mejor. El enfriamiento de las aguas y la disminución de oxígeno afectaron a las criaturas marinas. Los Mosasaurus y los Plesiosaurus, que habían sido los depredadores supremos de los mares, empezaron a perder su reinado cuando las fuentes de alimento se agotaron. Incluso los ictiosaurios y los elasmosaurus, acostumbrados a las profundidades y las corrientes frías, no podían escapar de la cadena de cambios que afectaban a todos los ecosistemas. Las aguas, una vez llenas de vida, se volvieron desoladas. El gran cataclismo alcanzó su punto culminante con el impacto de un meteorito en lo que hoy es la península de Yucatán, en el actual México. La explosión fue tan potente que liberó una energía miles de veces más poderosa que la de una bomba nuclear, creando un cráter de dimensiones colosales y enviando más partículas al cielo, oscureciendo la atmósfera aún más. La onda de choque que recorrió la Tierra desató incendios forestales masivos, y el polvo eucarístico se esparció por todo el planeta, cubriendo los cielos de tal manera que la vida en la superficie se volvió casi insostenible. Las temperaturas continuaron cayendo, y un largo invierno se apoderó de la Tierra. Los dinosaurios, por primera vez en su historia, no pudieron adaptarse a los cambios tan rápidos y devastadores que les fueron impuestos. Los últimos ejemplares de Tyrannosaurus rex, Triceratops, Brachiosaurus y otras especies icónicas perecieron en las heladas y la oscuridad. No hubo lugar para el rey de los cielos ni para los titanes del agua. La última era de los dinosaurios se desvaneció en un olvido sombrío. A lo largo de los siglos, la Tierra se recuperó, pero el mundo que alguna vez fue dominado por criaturas gigantes y majestuosas nunca sería el mismo. Los mamíferos, pequeños y adaptables, comenzaron a ocupar el vacío dejado por los dinosaurios, eventualmente dando paso a los animales que conocemos hoy. El impacto del meteorito, la oscuridad de la atmósfera, el frío abrasador y la extinción masiva fueron el telón de fondo de este último acto de una epopeya que duró 180 millones de años. Los dinosaurios, esos seres fascinantes que gobernaron la Tierra con su majestuosidad y su poder, desaparecieron de la faz del planeta, dejando atrás solo sus huellas fosilizadas como testamento de una era olvidada. Y así terminó el reinado de los dinosaurios, pero la historia de la Tierra, como la de cualquier ser vivo, continúa. El ciclo de la vida nunca se detiene, siempre evolucionando, siempre cambiando. Con el final de este capítulo, concluye la historia de cómo los dinosaurios dominaron la Tierra. La huella de su legado, su magnificencia y su caída, permanecerá por siempre en la memoria de quienes logren imaginar su existencia. Y su lección será un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la inevitable marcha del tiempo.